En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 1, en su verso 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, amigos, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos sean a este compartir de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos permite de estar nuevamente para poder meditar, para poder reflexionar la palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta cómo un leproso se le acerca a Jesús. El día de ayer mirábamos cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. El día de antier leíamos o escuchábamos el Evangelio donde Jesús sanó a muchos enfermos, ¿sí? Entonces hoy el Evangelio pues nos viene a alimentar a través de la palabra, a través de las señales milagrosas, a través de las obras que Jesús va realizando, que no solamente es anunciarlo. Jesús no solamente vino a anunciar, a predicar, sino que vino a hacer grandes milagros. Hoy se le acerca un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra era una enfermedad muy contagiosa. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad muy peligrosa. Toda aquella persona que se enfermaba de lepra lo sacaban de la familia y lo llevaban a lugares solitarios, donde esa persona podía estar solo, donde esa persona podía enfrentar su enfermedad y morir con la enfermedad. Nos hemos dado cuenta nosotros en la actualidad, en nuestro tiempo en que estamos viviendo, las enfermedades que han pasado en nuestro tiempo. Muchas enfermedades nos han hecho alejar de nuestra familia y muchos familiares nuestros murieron. Murieron porque no tenían esa comunicación, porque no tenían esa atención de la familia. Es triste, lamentable ver cuando una persona es separada de la familia. Por eso usted, hermano y hermana, amigo, como cristianos, somos invitados a compartir con la familia en los momentos de la enfermedad. No tengamos miedo a la enfermedad. Acerquemos a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Acerquémonos a ellos. Convivamos, pasemos los momentos felices con ellos,
a través de la enfermedad. Sirvámoslos, atendámoslos a ellos, una medicina, algo que necesitan. Porque cuando nos toca partir, queda ese resentimiento dentro de nosotros. Pero lamentablemente en muchos casos ha sucedido eso. El leproso nos viene a dejar esta enseñanza, cómo él, al escuchar de Jesús, va al encuentro de Jesús, y cómo Jesús no le tiene miedo, cómo Jesús rompe esa ley que existía, que todo enfermo tenía que estar aislado de los demás, no podía acercarse, no podían estar juntos, no podían tener esa comunicación porque era contagiosa. Pero Jesús se acerca. Es más, Jesús lo toca, lo sana. Fíjese muy bien. Entonces, ese es el ejemplo que nos da el Evangelio, nos invita a que como cristianos, vivamos, no solamente teórico, no solamente predicar y predicar y predicar dentro de la comunidad, visitando a las familias, sino que también tenemos que hacer obras. Y eso lo dice Santiago. Santiago en su carta, en su capítulo 2, versículo 14, dice que una fe sin obras está muerto. Entonces de nada sirve que nosotros andemos predicando y predicando y no visitamos a los enfermos, no visitamos a las familias que están sufriendo de la enfermedad, no vamos a los hospitales, no vamos a las cárceles, no vamos a los hogares, no vamos a las calles donde están los enfermos. ¿Saben de qué se preocupa el cristiano? El cristiano cada día se preocupa, pero por su bien, ¿sí? Cada día viendo cómo va creciendo su interés, su capital, cómo cada día en el tiempo de cosecha, cómo los agricultores, los campesinos, cada día se preocupan por hacer grandes graneros y almacenar el maíz. Para eso se preocupa el ser humano, el cristiano, pero no se preocupa por compartir, fíjese muy bien, con el enfermo. No se preocupa por compartir con aquel que tiene necesidad. Nos preocupamos de nosotros mismos, con que basta con que yo tenga para vivir, aunque los demás estén muriendo de una enfermedad, de una necesidad. ¿Cuántos pobres no se fueron, no murieron en estas enfermedades que pasamos? ¿Y cuántas familias no se aisló de sus familiares cuando descubrieron que la enfermedad tenía a su familiar? ¿Qué hicieron? Se alejaron. En lugar de atenderlo, en lugar de darle medicinas, en lugar de cuidarlo, se fueron. La lepra. La lepra hoy lo encontramos, se manifiesta en el pecado. El pecado que nos viene a aislar de nuestra familia. El pecado que nos viene a sacar, nos viene a desprender de nuestros seres queridos. Fíjense. Ese es lo que hoy representa la lepra. Acérquese usted a uno que le gusta estar en la cantina. Acérquese y háblele. O llámele la atención o enséñele las escrituras y dígale que lo que está haciendo no es bueno. A ver qué es lo que va a hacer. Lo va a hacer más todavía y se va a alejar más de su familia. A los jóvenes que están en los vicios, en las drogas, platique con ellos y verá cómo se van a alejar más todavía. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa la lepra hoy en nuestra actualidad. El pecado que viene a separar, que viene a destruir familias, que viene a aislar y traer la muerte en la persona.
Por eso el Evangelio hoy, Jesús se encuentra, a pesar Jesús sabiendo que es una enfermedad peligrosa, contagiosa, Jesús se acerca y le impone las manos, le pone las manos y le dice, sí quiero. Dice que el leproso se arrodilló y le suplicó, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. ¿Cuántos hermanos nuestros mueren con esa lepra? ¿Cuántos hermanos están en los hospitales, están en sus hogares, sufriendo de esas llagas que lo está comiendo poco a poco el cuerpo del ser humano? ¿Cuántas personas en los vicios están dejándose llevar en el adulterio, en la fornicación, en toda clase de vicio? Llámele usted vicio, pecado, todo aquel pecado que nos aleja de Dios. Todo ese pecado es convertido en lepra que cada día tras día dice que la lepra va creciendo la llaga, se va engrandeciendo y va cayendo la carne, se va engrandeciendo y se va engrandeciendo. Lo mismo hace el pecado en nosotros. Lo mismo hace el pecado en el ser humano. ¿Y dónde están los cristianos para poder ayudar, para poder predicar a esos hermanos enfermos? Por eso Santiago, razón tiene Santiago en decir que muchas veces decimos, yo sí tengo fe, yo creo en el Señor, yo predico la palabra, yo no soy como aquellos que andan en los vicios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y para criticar de los demás? ¿Quiénes somos? Cuando nosotros juzgamos, nos estamos haciendo juez de la persona para juzgar y condenarlo. Nos estamos haciendo árbitro, porque solo un árbitro marca las faltas y solo un juez dicta la sentencia. Nosotros no somos jueces ni árbitros. Nosotros somos cristianos, somos hermanos y por lo tanto debemos ayudarnos unos con otros. Por eso dice Santiago, de nada les sirve a ustedes decir que ustedes tienen fe. De nada les sirve decir que ustedes creen en Dios, que ustedes creen en Jesucristo. De nada sirve si ustedes no tienen obras. Entonces, lo teórico con lo práctico va acompañado los dos juntos, fe y obras. Eso es lo que el apóstol Santiago nos dice. Entonces, por esa razón, la palabra de Dios dice que al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente, no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote. Y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. ¿Por qué lo mandó Jesús con el sacerdote? ¿Por qué? Porque dice 2 capítulo 5, versículo 18 al 20, dice que los sacerdotes son embajadores de Jesucristo, como que si Cristo mismo hablara por medio de sus labios. ¿Sí? Y eso lo dice la palabra Levítico capítulo 5. Dice, el que cometió su pecado tiene que ir al sacerdote, tiene que confesar sus pecados, ¿sí? Y presentarse al sacerdote. Levítico capítulo 5, versículo 1 en adelante. Si usted lee Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, ahí nos habla del sacerdote y de la enfermedad de la lepra. Todo leproso, todo hombre pecador que hoy representa la lepra, el pecado, todo hombre pecador debe ir ante el sacerdote. ¿Por qué Jesús lo mandó a presentarse al sacerdote? ¿Por qué le dijo? ¿Por qué le dijo, vete y preséntate al sacerdote? Lo dice,
Vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Lea usted Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. Ahí nos habla vamos a verlo. Vamos a ver qué dice Levítico capítulo 13. Dice, Yahvé habló a Moisés, capítulo 13, versículo 1. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando uno tenga en su piel tumor, erupción o mancha blanca y se forme en su piel como una llaga de lepra, la lepra es una llaga, como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece hundida en la piel, es llaga de lepra. Es pecado hoy en la actualidad. El capítulo 14 lo explica de la misma manera. Tiene que ir al sacerdote. ¿Por qué allá en Marcos, San Marcos capítulo 1? Fíjese muy bien, San Marcos capítulo 1, versículo 4. ¿Quién es Marcos? San Marcos dice que todos iban a confesarse con Juan el Bautista y después ser bautizados. Marcos dice que Juan el Bautista estaba confesando. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿No es un pecador? Juan el Bautista es un hombre pecador y por lo tanto iba confesando o estaba confesando los pecados para luego ser bautizados los que llegaban con él. Por eso Levítico 5 dice que todo delito cometido, dice, confesará. El que cometió su delito, el que cometió faltas, confesará su pecado. Después, dice, irá al sacerdote. ¿Sí? En Levítico 16:32 dice, el sacerdote que haya sido ungido, que haya sido enviado, que haya pasado por su formación, que haya pasado por la imposición de las manos, todo sacerdote ungido, dice, es el único que puede estar al frente como embajador de Cristo. Por eso Hebreos capítulo 5, versículo 1, allá encontramos de que el sacerdote es un hombre pecador, tomado entre los hombres, pero es el que nos representa ante Dios. Es un hombre tomado entre los hombres, es un hombre pecador, pero es un hombre que nos representa ante Dios. Entonces, por esa razón Jesús envía al leproso, lo envía al sacerdote, porque es el sacerdote el embajador de Cristo. Es al quien Jesús eligió para que lo representara ante los hombres y representara a los hombres delante de Dios. Entonces, por eso Levítico lo dice. Fíjense muy bien el pecado. San Pablo en la carta a los Romanos dice, ¿qué es el pecado? Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 23. Escuchemos qué dice Pablo, capítulo 6, versículo 23. Dice, el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es lo que hoy representa en nuestra vida la lepra, el pecado. El pecado paga un salario.
y es la muerte. Entonces, por lo tanto, las Sagradas Escrituras, el mensaje de Cristo, nos invita a que nosotros busquemos al sacerdote, vayamos al sacerdote, porque Él es el que tiene la autoridad en esta tierra como embajador de Cristo para poder limpiarnos de esa enfermedad, de ese pecado, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces, por lo tanto, nosotros que vivimos como el leproso, tanto como nosotros que estamos contaminados con esa enfermedad que es el pecado, nos invita la palabra de Dios a buscar esa limpieza, a buscar ese perdón como lo hicieron con Juan el Bautista, que toda la gente iba y se confesaban sus pecados. El tiempo en que vivimos, nosotros estamos, fíjense muy bien, estamos viviendo como las personas que tienen tarjeta de crédito, ¿sí? La gente que tiene tarjeta de crédito lo disfruta hoy y paga después. Empieza a disfrutar, empieza a gastar todo lo que tiene en su tarjeta y de último empieza a pagar. Después empieza a pagar. Lo mismo estamos hoy en la vida. Nosotros disfrutamos los placeres de esta carne, los deseos de esta carne. Nosotros vivimos como queremos a nuestra manera, en los vicios, haciendo problemas, en todo lo que es pecado. Cuando vivimos lejos de la presencia de Dios, no vamos a la iglesia, no perseveramos en la Santa Eucaristía, no vamos a las reuniones, no vamos a visitar enfermos, no vamos y ayudamos al pobre. Todo eso se convierte en una desobediencia a Dios, y toda desobediencia es pecado ante Dios. Estamos disfrutando la vida, estamos haciendo lo que queremos hacer, pero después viene el pago. Después tenemos que empezar a pagar todo lo que hemos hecho, lo malo que hemos vivido. Para nosotros muchas veces, a mí me ha tocado compartir con los jóvenes y dicen los jóvenes, necesitamos primero conocernos, vivir un tiempo y después casarnos. Porque si no nos va bien, nos podemos arrepentir, podemos separarnos y no hay problema. Fíjense muy bien, eso no es un pecado, la fornicación. Entonces, por lo tanto, Jesús nos invita a través del Evangelio porque nos dice que todo pecado, el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo aquel que sigue, todo aquel que busca a Dios, Dios le promete una vida eterna. Entonces, por esa razón dice, pero el Evangelio dice, pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Esta es la palabra del Señor. Este es el mensaje del Señor, que viene a invitarnos a que nosotros estamos a tiempo para que nosotros cambiemos nuestra vida. Hoy estoy con ustedes llevando la meditación, pero no sé cuándo el Señor venga por mí. Hoy usted tiene la oportunidad de ver el mensaje de la palabra del Señor en distintos medios de comunicación, pero usted no sabe cuándo el Señor viene. No podemos dejar que el tiempo pase, no podemos dejar para mañana lo que hoy
el Señor quiere que cambiemos, el Señor quiere que nosotros nos preparemos. El Señor nos hace la invitación, nos pone ejemplos, nos pone parábolas. Jesús busca la forma como explicarnos la palabra del Señor. Es así pues, queridos hermanos, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Estamos llevando el Evangelio todos los días. Estamos pidiendo a Dios que nos abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para que esa semilla quede y juntos podamos meditarlo. Juntos. La invitación es esa. El deseo y el querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Y por eso el Señor nos invita a que nosotros tomemos esa palabra para que nos ayude y nos guíe por buen camino, que Él sea la luz que nos conduzca y no nos dejemos conducir por la oscuridad. Dios Todopoderoso, que Él nos ayude y nos ilumine en este día, que el Señor nos bendiga en nuestra familia e invitándolos para el día de mañana a la misma hora estaremos llevando a cabo la meditación de la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos ha permitido estar y que Él nos guarde y nos protege en nuestra familia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Y nos encomendamos a Él diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.